El Evangelio de la Noche. Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y de verdad que para nosotros es algo muy especial poder compartir este programa de bendición, porque es la radio, es el Evangelio de la Noche. Y de verdad es en un amanecer, un anochecer, un atardecer, el entender que nosotros como vida para las naciones estamos alineados con el propósito de Dios. El propósito de Dios es bueno, agradable y perfecto. Y como es bueno, es agradable y perfecto, también deseamos que la voluntad de Dios sea cumpliéndose en cada vida, en cada familia, en cada hogar. Bueno, antes que nada, yo quiero darle gracias a nuestros amigos de España, la Academia de la Biblia. Genial por tocar un tema como de la fama y es muy bueno hablar un poco más de este tema que está afectando, que está haciendo como eso putrefacto que ha hecho que los cristianos de hoy en día se dejen llevar más por las apariencias que directamente por lo que en realidad es el propósito de Dios. Y de verdad, pues hoy nos encontramos con un tema como la fama y dice nuestro amigo, el sociólogo Octavio Uña Juárez y Alfredo Hernández Sánchez, hablan de la fama en su origen, que ese término significaba una mera noticia, un aviso, un rumor o una voz pública. Y progresivamente devino en significar algo similar a la reputación. Este concepto puede tener una connotación de carácter positiva o una de carácter negativa, dependiendo de que se tenga una buena o una mala opinión de otra o grupos de personas. Dentro del marco de las ciencias sociales, se emplea el término de fama en el mismo marco teórico que en el de la influencia, que también puede ser positivo o negativo. El héroe homérico no buscaba la felicidad en la batalla, sino que su única recompensa es la fama, es su sentido de excelencia. Y es un error juzgar que la batalla era la meta para el héroe, ya que si la victoria no iba acompañada del honor, esta sería inaceptable. Y no podía haber honor sin su proclamación pública, es decir, sin la prueba de la victoria que representaba el trofeo. La fama como una experiencia era materia de canto para los hombres, presentes y futuros. Ambos sabemos nuestro linaje y conocemos nuestros progenitores por los famosos relatos que hemos oído a los mortales gentes, que de vista, si tú has conocido a los míos, ni yo a los tuyos. Sin embargo, y con el paso de la antigua nobleza a otro tipo de sociedad, la fama pierde este triste sentido. Ya no es heroica, ya no es un don que se pasa de generación en generación. Y por último, ya no es materia del canto. Y a partir de ahora las acciones del héroe pueden ser criticadas públicamente y el antiguo héroe puede ser ahora el mayor traidor a la polis o simplemente un desdichado, como siglos más tarde escribiera Cervantes en ese día, oh Sancho, en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte. Ese día digno en que se ha de mostrar tanto como en el otro alguno el valor de mi brazo y en el que tengo que hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos. Tremendo. Tremendo, hermano. O sea, aquí tenemos un tema de la fama y el tema de la fama a nivel cristiano yo creo que ha perjudicado la iglesia de el cristianismo. Sí, el cristianismo lo ha perjudicado de cara. Y de cara porque pues podríamos relatar muchos asuntos personales que ha vivido cada iglesia, no solo en esta década pasada, sino décadas atrás.
y la iglesia, la distinción también ha llevado a cabo el que se tenga a un hombre por mayor valor que al mismo que el cual el hombre predica. Y esto es algo muy tremendo, hermano, porque en estos tiempos nosotros para qué, o bueno, no es para qué, sino en realidad cuál es lo que motiva o qué es lo que motiva el corazón del hombre. La fama o el verdadero avivamiento de correr la fama de Jesucristo a las naciones de la tierra. ¿Cómo recuerdo en devocionales anteriores que el viejo Saúl, sí, el es rey del pueblo de Israel, antes de ser quitado del trono, antes de ser ungido David, pues era un hombre que en realidad deseaba el reconocimiento ante sus semejantes y aún a inicios desde su carrera como monarca, pues prácticamente manifestó como que era una persona que trataba de esconderse para tener tal reconocimiento, pero poco a poco fue siendo influenciado por esas multitudes a que él se reconociera como ese ser que en realidad debía merecer un lugar muy especial en el corazón del pueblo. A lo que voy con esto es que hoy el día el cristianismo este cristianismo ha entrado en crisis por esos mismos moveres, ¿sí? Cuando usted ve ese libro del cristianismo en crisis del siglo XXI por el doctor Hank Hanegraaff, se da cuenta que este hombre es el presentador de la Biblia Answer, ¿sí? Y maneja también un programa radial que se escucha a diario en todo Estados Unidos y Canadá. Y es el presidente de Christian Research Institute y el autor de muchos éxitos de librería. Pero cuando él narra dentro de este libro de la crisis, el cristianismo del siglo XXI, habla también del culto o secta, habla del ser carismático o en una secta, habla de la lista de personajes, habla del trazando el curso, ¿cierto? O sea, muestra cómo se puede convertir una verdad en mitología, porque en realidad la fe, la fe va cambiando y va siendo transformada porque hay un secularismo agresivo dentro de nuestra sociedad creyente que lo único que hace no es formular el deseo de deleitarse al Dios, sino que yo, si no es conmigo, si yo no soy el punto principal, pues no va a haber ese toque especial de parte de Dios. Pero como estábamos hablando de este libro del cristianismo, podemos ir al punto 8 de la parte 2 que habla del Salón de la Fama de la Fe, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo así que el Salón de la Fama de la Fe? Sí, o sea, cuando se nos habla de estos grandes hombres, grandes héroes, sí, que dice... como lo habla Job en el capítulo 3 versículo 25 dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Y el temor es una emoción terrible que se cumple. Job tenía temores con respecto a sus hijos y finalmente llegó a un punto en su vida en que vio sus temores, ¿sí? Convertirse en realidad. O sea, la Biblia dice que se nos será hecho según creamos, como en el capítulo 9 versículo 29. Y en ese principio funciona en lo negativo, al igual que en lo positivo. O sea, podemos recibir el temor al igual que el amor, porque dice la palabra de Dios que en el verdadero amor de Dios no hay temor, porque el verdadero amor de Dios echa fuera el temor. ¿Y qué piensas al respecto? ¿Quién cree usted que debería ser incluido en el Salón de la Fama de la Fe del siglo XXI? Tremendo, esto es un tema, o sea, porque podríamos mirar a la Biblia y claro, hay hombres de la fe, los cuales son destacados en el libro de Hebreos, que para muchos es un libro muy puntilludo porque unos le atribuyen a Pablo, pero otros dicen no es Pablo el que escribe el libro porque prácticamente la gramática que es utilizada allí no es reconocible. Bueno, a lo que voy es que
¿A ustedes les gustaría sugerir que se considere a quién en este siglo XXI como ese hombre de la fe? A mí me gustaría conocer a ese hombre, reconocer a ese hombre de la fe, pero del pasado, a Job. Job es un hombre de fe, ¿sí? Pero la pregunta que usted debe responder es esta. Si en el caso que usted esté en el mismo caso mío que está admitiendo que es Job, ¿sí? Eh, ¿Con qué otro tipo de personajes podría usted destacar que estuviesen como en el mismo nivel para poder estar al lado de Job? ¿Sería un Abraham, un Isaac y un Jacob? Y hoy sí, en el siglo XXI, ¿qué tipo de hombres de fe pondría al lado de estos hombres de Dios? Estos hombres que la palabra les fue revelada, sí, encarnada, vivida, ¿sí? Es que esto es lo que tenemos que ver, ¿sí? Porque pues prácticamente, santo Dios, ¿cómo podríamos decir? Esto es como, eh, hay varias cositas aquí que ver, ¿sí? Hay hombres de fe en Estados Unidos de Norteamérica que fueron muchos, muy criticados durante este siglo pues entre ellos se habló de hombres que admiraban mucho, que llenaron coliseos, estadios aquí en la ciudad de Colombia y a la hora de escuchar a esas personas que hoy en día o en el ayer fueron maestros de nosotros y que también fueron persuadidos por esos moveres, se dieron cuenta que en realidad a la hora de que era pronunciada palabra de parte de ellos para que hubiese un avivamiento, el son era caer, desmayarse, ¿cierto? Y ellos prácticamente pues acudieron a ese mismo solicitud, pero de una forma consciente sin saber de que lo estaban haciendo con una inocencia que fue proporcionada por la misma emoción o el furor del momento. De verdad hay unos problemas en históricos, contemporáneos, que es el reconocimiento, ¿cierto? El reconocimiento. Y de verdad a veces ese mismo reconocimiento daña, ese reconocimiento a lo largo del país daña, ese reconocimiento en cada región daña, porque si yo soy portador de las buenas nuevas de salvación y que ese reconocimiento hoy en día es hablado por una belleza o por un poco de filtros que las mismas redes sociales o las aplicaciones como una muy famosa hoy en día que es la TikTok, sí, es prácticamente cómo le convierte la belleza en un ídolo, prácticamente. Monta la belleza de la mujer o la belleza del hombre en ser idolatrados, ¿no? Porque ese es el mandato del mundo. Esa es la orden del mundo. Pero ¿cuál es el mandato de Dios? Que en realidad embellezcamos nuestro ser. Hoy leía nomás cómo Pablo recordaba y exhortaba a la iglesia a que las mujeres que mantenían decorosas y que se presentaban con tantas cosas y formas de vestir escandalosas, pues que no tuvieran esa forma, sino que tuvieran una actitud de piedad. ¿Realmente esa fama de hoy en día está generando piedad o está envaneciendo lo que es el verdadero evangelio? ¿O podríamos compararlo como ese instante que sembrador salió a sembrar y en el momento que salió a sembrar, pues sembró sobre las riquezas que para el mundo tiene sentido? Sí, porque pues las riquezas son pronunciaciones que muchos hombres y mujeres dicen hoy en día: rodéate de belleza y la riqueza estará a tus pies, sino como los grandes jeques árabes de hoy y que están rodeados de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hogares a su alrededor y por estar con un equilibrio económico, sí, pero sin darse cuenta, están haciendo cosas que para su religión puede que estén correctas, pero para nuestra fe no está correcto conforme al mandato que Dios nos ha dado. Tremendo. Esto es algo muy negativo para una sociedad o una cultura que ha sido permeada por los griegos desde hace muchísimos años y que quiere ser manipulada. Hoy nomás veíamos, nomás como varias personas veían los grandes lanzamientos de telenovelas como
como que sean dentro de los canales que más se mueven acá en Colombia y veíamos cómo la mujer tiende a ser ese objeto, ¿sí? De ese sujeto, prácticamente ese objeto de ese sujeto. O sea, tiende a vender sensualidad. Y eso lo han hecho las redes sociales, ¿sí? Porque necesitan fama, no les importa. O sea, no les importa qué medios o qué formas utilizar para llegar a ese verdadero sentido. Entonces, ¿qué nos tocaría que hacer a nosotros? ¿Podríamos dar la pasada o hacernos como si no estuviésemos opinando sobre el tema o dándonos por poco enterados, sabiendo que esto sucede a nuestro alrededor cada momento, cada instante, cada segundo? Sí, mientras que los adolescentes y aún los niños están poniendo los ojos en la red de lo que está desencadenando todo esto dentro de toda la pedagogía que se ha elaborado durante años, durante semanas, durante meses, unas traducciones bíblicas que se han llevado a cabo dentro de décadas, sí, por decirlo así, varias décadas lo han hecho y el esfuerzo de varios hombres de Dios que no han querido un reconocimiento para ellos, sino reconocer al único merecedor de aquella fama, a nuestro Señor Jesucristo. Pero no le hace. Dicen aquellos que, pues por su misma vanidad y egocentrismo, se han levantado dentro de las mismas congregaciones queriendo ser esos lobos disfrazados de oveja para darse a conocer, para que la adoración no se la den a Dios, más bien a ellos. Tremendo, esto es algo demasiado delicado que Dios permite que veamos a la luz de no solo la escritura, sino también de nuestro diario vivir, hermano. Vemos una pelea de competencia porque prácticamente es eso. Miremos qué tipo de logo, qué tipo de marca es la que tienes tú y te diré qué iglesia tendrás, ¿sí? Y esto es algo horrendo, algo negativo, una fuerza espiritual que se está llevando a la pérdida a miles de hombres y a miles de mujeres directamente a lo que define la escritura, a un infierno, a un infierno, a un infierno. De verdad, ¿estamos llegando a lo que en realidad Dios desea o únicamente estamos satisfaciendo los deseos de la carne como le desagrada a Dios? Pues queridos amigos, yo les cuento que hoy estamos acá en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, y déjenme saludarles. Pero me gustaría escuchar sus comentarios para que sigamos charlando este tema de aquella fama que envanece un mundo que tiene necesidad del verdadero Cristo que murió y resucitó entre los muertos y trae salvación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden que esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Bendiciones.